En 2010, varios de estos peces encallaron en la costa norte de Japón y causaron un verdadero pánico. La gente estaba aterrorizada porque se daba cuenta de que la aparición del rey de los arenques siempre anunciaba un desastre inevitable. Y tenía razón. Pronto el terremoto más fuerte de la historia del país provocó un accidente de radiación en Fukushima. Entonces, ¿qué es? ¿Los peces lo sabían todo de antemano? Averigüémoslo. Poco antes del huracán Harvey, un taxista de Houston encontró un pasajero inusual en su coche. El ave de rapiña se negó a salir de la cabina. Bueno, probablemente también se negó a pagar. Incluso cuando intentaron liberarla, no iba a salir volando y se quedó con la gente hasta que pasó el huracán. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo pueden estar relacionados un pájaro y un huracán? Pues bien, los animales están perfectamente adaptados a su entorno y están preparados para todo tipo de cataclismos. Mientras los humanos inventan refugios y escuchan a los meteorólogos, nuestros hermanos peludos y emplumados se lo arreglan solos. Son increíblemente sensibles a cualquier cambio que nosotros ni siquiera notamos y lo utilizan para salvarse. Las aves, por ejemplo, son muy buenas para percibir los cambios de presión atmosférica y suelen buscar refugio antes de una gran tormenta. Así que si un pájaro ha volado hasta tu casa, probablemente sea que se acerca una tormenta o que has esperado una carta de Hogwarts. No necesitan comprobar la previsión meteorológica para saber los peligros que los esperan. Todos los datos ya están en la cabeza de los pájaros y como refugio temporal cualquier cosa sirve, incluyendo un coche o no sé, un sombrero. No son especialmente exigentes. ¿Así que se puede utilizar el comportamiento de los pájaros como una previsión meteorológica exacta? Creo que la gente de la antigüedad lo hacía, porque si localizas a los pájaros a tiempo, se obtiene una gran ventaja. Los sensores de las aves funcionan de forma tan perfecta que pueden detectar tormentas que se acercan hasta 900 kilómetros de distancia, que es un poco más que la distancia de París a Edimburgo. Así, los chipes alidorados que huyen de la tormenta dejaron sus nidos unos días antes de que ésta llegara. Si observas los pájaros, puedes encontrar tiempo para llevarte un paraguas. Aunque a nadie le sorprende que los animales puedan sentir todo esto, seguro que todo el mundo ha oído alguna vez las historias de cómo un perro salvó a sus dueños de un terremoto, los pájaros predijeron un incendio y los hámsters, bueno, quizá insinuaron que los propietarios comprarían bitcoins en 2012. No es tan importante. Lo más interesante es cómo lo hacen los animales. Obviamente estamos hablando de una especie de sexto sentido. La cuestión es cómo funciona. Nada paranormal. A lo largo de generaciones, los animales han desarrollado sus sentidos para captar sonidos, olores, vibraciones u otras sensaciones de las que los humanos no son conscientes. Muchos pájaros y escarabajos pueden ver matices del ultravioleta y del infrarrojo que nuestros ojos no pueden captar. Ver estos diferentes tipos de luz les ayuda a sobrevivir, comunicarse y escapar de los depredadores. Los perros, los elefantes, las ballenas e incluso algunas moscas tienen un oído increíblemente agudo y no hay que olvidar las vibraciones que muchos animales son capaces de captar. Esto puede ser un factor clave para predecir terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis. Y no estamos hablando de ningún órgano especial, es que los animales tienen pelaje. Por ejemplo, las vacas pueden percibir la ionización del aire causada por la alta presión de las rocas en las zonas sísmicas con la ayuda de su pelaje. Es muy sencillo, las rocas se presionan entre sí, las partículas se liberan, suben hacia arriba, se mezclan con el aire y entonces las vacas ya las recogen con su pelaje. También es posible que los animales puedan oler los gases emitidos por los cristales de cuarzo antes de un terremoto, o simplemente podrían sentir las pequeñas vibraciones de la tierra. Recuerda a estas vacas, volveremos a ellas un poco más tarde. Mientras tanto, tengo una pregunta obvia. Si se trata del pelo, ¿por qué la gente no puede sentir los terremotos de antemano? Nosotros también tenemos pelos en la piel, y no solo eso. Al igual que otros mamíferos, los humanos tienen receptores nerviosos llamados corpúsculos de Pacini. En los experimentos de laboratorio permiten sentir incluso vibraciones muy débiles, pero no en la vida real. Los animales están constantemente en contacto directo con el suelo y por tanto pueden percibir un terremoto, y tenemos ropa y zapatos que nos prueban de este contacto. Además, en el proceso de evolución, los seres humanos aprendieron a prestar atención a otras personas, a los sonidos y a los movimientos, y se olvidaron de esta capacidad. Quién sabe, quizá hace muchos años podíamos detectar un terremoto inminente incluso por el sabor del agua. Los animales que viven en masas de agua naturales o cerca de ellas son muy sensibles a los cambios de la composición química de los fluidos, por lo que pueden percibir la proximidad de un terremoto varios días antes de que se produzca. A veces incluso hay evacuaciones masivas de sapos o serpientes por este motivo.
tipo. El patrón es el mismo que el de las vacas. Las rocas se someten a una gran presión, liberando partículas cargadas que se convierten en iones al entrar en contacto con el aire. Y estos iones no solo son alarmantes, sino que hacen que el agua sea venenosa. Es comprensible que los animales huyan de ella. Se dice que algunos científicos chinos incluso vigilan específicamente a las serpientes para predecir los terremotos. Pero, ¿qué tipo de comportamiento animal es inusual? Por lo general es el estrés, el deseo de escapar, que según algunos informes se transmite incluso a los peces que comienzan a saltar fuera de los acuarios. Todos los seres vivos se vuelven literalmente locos y se comportan de la forma más extraña posible. El problema es que todavía no hay pruebas científicas al 100% que relacionen los cataclismos y el comportamiento animal. Incluso el rey de los arenque que encontraron en la costa japonesa es una especie de leyenda urbana. Los científicos no asocian el comportamiento de estos peces con terremotos o tsunamis y pasaron varios meses entre el descubrimiento y el desastre de Fukushima. No hay mucha conexión, pero algunos animales actúan según un patrón determinado cuando se acercan las catástrofes naturales. Los tiburones, al igual que las aves, son muy sensibles a los cambios de presión atmosférica, por lo que saben exactamente cuándo se acerca un huracán y tratan de escapar a aguas más profundas. Excepto que casi nadie puede utilizar su comportamiento como observador de tormentas porque, bueno, ¿cómo te lo imaginas? Está bien, los tiburones están ahí, no va a haber ningún huracán. Pero si encontramos a los animales adecuados, ¿podemos tirar toda la maquinaria que controla los temblores de tierra y los cambios meteorológicos? ¿Hasta qué punto es realista detectar catástrofes inminentes de esta manera? Es difícil de decir. El primer caso documentado de reacción de los animales ante un catástrofe inminente fue la inundación de la antigua ciudad griega de Élice. En el año 373 a.C., un tsunami azotó Élice, destruyendo por completo la ciudad. Pero antes de que ocurriera, ratas, comadrejas, serpientes y milpies abandonaron sus hogares y se fueron a otro lugar para estar a salvo unos días antes de que ocurriera el desastre. La ciudad se sumergió bajo el agua, llevándose 10 barcos anclados en el puerto. Aún así, es un caso muy antiguo para considerarlo una prueba completa. ¿Qué tal algo más nuevo? En 2004, un terremoto en el Océano Índico provocó un devastador tsunami que alcanzó las costas de Indonesia, Sri Lanka, el sur de la India, Tailandia y otros países. Tal vez recordéis lo horribles que fueron las secuelas, pero he aquí un hecho inesperado. Los animales salvajes y domésticos parecían saber lo que estaba a punto de suceder y huyeron para ponerse a salvo. Incluso en los santuarios de vida silvestre, donde había muchas especies de animales, ninguno murió. Allí donde los humanos no pudieron hacer frente a los elementos, se encontraron búfalos, cabras y perros ilesos. Y no es casualidad, el famoso bebé de elefante llamado Ning Nong llegó a llevar a una niña que montaba en su lomo hasta un lugar seguro. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, incluso desobedeció a su entrenador, y esa obstinación, junto con el instinto animal, salvó la vida de esa niña. ¿Son estas pruebas suficientes para considerar a los animales como predictores de catástrofes? Algunos científicos creen que todas estas situaciones son meras coincidencias, otros están convencidos de lo contrario, y como ocurre en el ámbito científico, llevan décadas discutiendo. Pero mientras algunos se dedican a debatir, otros encuentran pruebas reales de que tienen razón. ¿Recuerdas las vacas que quizás sienten iones o vibraciones con su pelaje? Para averiguar si el sexto sentido funciona realmente, los investigadores colocaron dispositivos en sus collares, así como en los de 5 ovejas y 2 perros. Todos los animales vivían en una granja italiana en una región propensa a los terremotos. A continuación, los investigadores registraron continuamente sus movimientos durante varios meses y descubrieron que ya 20 horas antes de los primeros temblores, los animales empezaban a comportarse de forma inusual y a moverse más rápidamente. Cuanto más cerca estaban del epicentro del terremoto, antes cambiaban su comportamiento. Los cambios no tenían un patrón único y podría haber sido difícil rastrearlos no en condiciones experimentales. Pero piénsalo, 20 horas. Eso es un tiempo muy largo. La gente no puede permitirse ese lujo. Sí, tenemos dispositivos especiales que leen los temblores de tierra y sirven para avisar al público de una catástrofe, pero el recuento suele ser de segundos. Es extraño, pero cuanto más fuerte es un terremoto, por ejemplo, más difícil es predecirlo con antelación, y la gente rara vez tiene más de un minuto para evacuar. Solo compáralo, el minuto de ventaja que pueden dar los instrumentos humanos más geniales y las 20 horas de las vacas. Parece que deberíamos considerar el uso de las habilidades de los animales para salvar a la gente. ¡Hasta luego!